¿La política de España te daría para una novela? Una enciclopedia. Daría Si vas viendo las tramas, ¿no? Yo creo que sale... una serie de Netflix sale. Da para mucho y desde luego no nos falta material para contar las noticias y tampoco faltaría si quisiéramos meter esas noticias en una trama de ficción. Totalmente. Pedro Sánchez ha dicho que no tiene fecha de caducidad. ¿Dirías que aguanta? Es una pregunta que no sé si a ti te la hacen mucho. Todos pero los días. Como... La gente, supongo que te ven, que se creen que... Sí, que sabemos más que la media, ¿no? Sí, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Este aguantará hasta 2027? Sí, te dicen, cuéntame eso que no cuentas por la televisión. No, si yo supiera, lo contaría por la televisión, eso sin ninguna duda, ese es nuestro trabajo. Fíjate, contrariamente a lo que cree mucha gente, quizá incluso la mayoría de la gente, yo creo que Pedro Sánchez está en un gran momento para él. ¿En un gran momento? Sí, porque... él hace justo 2 años ahora, cuando estaba en el proceso de la investidura, no sé si fue justo antes o justo después, pero en esos días, ya advirtió en una reunión del Comité Federal del Partido Socialista que estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento. Y efectivamente eso está haciendo. Cuando el Parlamento ha apoyado sus leyes, pues ha gobernado con el Parlamento, y cuando el Parlamento no apoya sus leyes, gobierna sin el Parlamento. Hasta el punto de que, bueno, hoy, día 1 de octubre, ya se tendría que haber presentado hace 24 horas los presupuestos generales del Estado, y por tercer año consecutivo no se han presentado. Es posible que se presenten, y si se presentan es posible que se aprueben o no, pero ni siquiera se han presentado en tiempo y forma, que es cuando correspondía hacerlo, y todo sigue para adelante. El hecho de que el Gobierno ya haya anunciado que, aunque no haya presupuestos, seguirán gobernando, hace que sus socios, los socios de investidura, sean perfectamente prescindibles, porque si no hace falta que el Parlamento apruebe las decisiones del Gobierno, el Parlamento sobra y se puede gobernar solo con el Gobierno, y eso es lo que está haciendo. Ya. ¿Ves alguna similitud entre Trump y Pedro Sánchez? Yo veo una similitud entre actitudes trumpistas y actitudes que tienen cada vez más políticos en Occidente. Pedro Sánchez puede tener algunas, pero también las tiene el presidente de Francia, también las tiene el primer ministro británico, también las tiene... De manera que no se puede considerar que esto sea que el trumpismo funciona en Estados Unidos y en España, nada más. No, las actitudes trumpistas sí que se han ido generalizando, se han ido normalizando, por utilizar esa palabra, y como se han normalizado, pues hay más políticos que están utilizando determinado tipo de tácticas de comunicación, incluso de formas de hacer política que antes no se consideraban normales y que poco a poco se van considerando normales. ¿Se puede considerar normal el caso de su mujer, de su hermano, de Ábalos y Cerdán? Bueno, los casos de corrupción nunca deberían considerarse normales, suponiendo que estemos hablando de casos de corrupción, porque eso al final lo tendrá que determinar la justicia. Estamos hablando de casos polémicos en los que puede haber sospechas, y ciertamente hay jueces que tienen sospechas y que los están investigando. Esto queda en manos de los jueces, la parte, digamos, penal, si es que existe o no. Otra cuestión es la parte de la ética. La ética no está en manos de los jueces, está en manos de los ciudadanos. Cada uno puede considerar que es ético o no determinado tipo de actuaciones que podamos conocer. Y ahí, claro, ahí lo que ocurre es que la ética sí que debe ser fuente de decisiones políticas, más allá de los juicios y de las investigaciones judiciales y de las condenas o no que pudiera haber. Cuando entra en juego la ética, a partir de ahí, si se considera que determinado tipo de comportamientos son poco éticos, eso debería tener consecuencias políticas. Pero, ¿has dicho debería? No, debería, pero no las tienen. Ya, porque, ¿qué importancia tiene la ética en este momento? Importancia práctica. Quiero decir, que has hecho una cosa o alguien de tu alrededor ha hecho una cosa que te da vergüenza y entonces tomas una decisión. Aquí hay una actitud que podríamos decir un poco trumpista, que pasa en España y también en otros países, y es que aquellos que están en el poder intentan no dar nunca sensación de debilidad, y se ha considerado que una dimisión o un cese o algo de ese tipo puede ser considerado como debilidad por parte de quien lo toma, y por tanto ningún gobierno acepta dar alguna imagen de debilidad, hasta el punto de negar muchas cosas que son incluso evidentes. Hay cosas que están por escrito y firmadas y demás, y hasta eso a veces se niega con tal de no aceptar que eso
debe tener consecuencias políticas, pero no se va a aceptar que las tenga. Claro, me estás diciendo esto, me estoy acordando de la Dana, Mazón, el PP. Y entonces el PP dice, si dimite Mazón, claro, o le hago dimitir a Mazón, pierde la partida el PP. Y lo ven políticamente así, quitando de en medio el desastre, la cantidad de gente que murió ahogada en barro y la responsabilidad política y ética que debería de haber tenido. O sea, lo miden así. El problema de esto es que es transversal. No afecta a un partido político concreto. Afecta a todos los partidos que tienen algo de poder. Pero incluso puede ocurrir también en partidos que no estén en el poder y que estén en la oposición, a los que les pillen, por decirlo así, en un renuncio, para que todos nos entendamos, y no aceptan el renuncio y no aceptan las consecuencias políticas que debería tener ese renuncio, porque todo eso puede dar imagen de debilidad y no se puede aceptar una imagen de debilidad frente al adversario. No sé si hablas de Podemos. No, hablo de todos. No, se podemos hacer una lista. Todos los partidos tienen algún caso de ese tipo que podría haber hecho que alguien aceptara la dimisión, aceptara el cese y reconociera los errores. Si se reconoce algún error, cosa que no ocurre siempre, eso tampoco acarrea responsabilidades políticas, sino que se dice, no, fíjate, si le estoy pidiendo perdón, ya con esto ya he cumplido, ¿no? Perdón, si te pisan en el metro pides perdón. Sí, pero debería haber consecuencias políticas, si eso se ha perdido hace ya tiempo.